De acuerdo. Entonces, como les acababa de explicar en el otro video, estamos considerando que los niveles de lípidos que vamos a encontrar nosotros en circulantes, pues van a estar relacionados específicamente de manera muy directa con muchos factores. Estoy hablando de la dieta, estoy hablando de los requerimientos, pues metabólicos que tenga mi organismo, estoy hablando que los puedo encontrar de unidos o circulantes unidos a proteínas o apoproteínas formando las llamadas lipoproteínas. Entonces, todo eso cuando yo haga una determinación en el suero o en de lípidos, pues entonces puedo encontrarme con diferentes moléculas. A esto es lo que se le conoce como un perfil de lípidos, ¿sale? O también llamado lipidograma, ¿ok? O perfil de riesgo coronario, porque ahorita lo vamos a ver las patologías. Entonces, consiste prácticamente en todas las pruebas bioquímicas que yo realice para determinar el estado del metabolismo de los lípidos. Esto generalmente se hace en el suero y como dato importante es que, obvio, para realizar la toma de muestra en estos casos se requiere que el paciente se encuentre en ayunas, dado que si acaba de consumir algunos alimentos, entonces es probable que nosotros encontremos niveles de lípidos circulantes que finalmente provengan de la digestión de todas esas grasas que consumió recientemente. Entonces, sí necesitamos aquí forzosamente que el paciente esté en ayuna, ¿sale? El perfil de lípidos abarca de manera general, o sea, podemos hacer muchas determinaciones, no es lo único que se puede realizar, pero de manera más tradicional abarca, por ejemplo, medir nosotros las concentraciones de triglicéridos, medir las concentraciones de colesterol total y medir las concentraciones de las lipoproteínas, o sea, reportar tanto HDL, LDL, VLDL, etcétera. O sea, podría también en algún momento, si a mí me interesara, medir, por ejemplo, todos los lípidos, o sea, lípidos totales, o podría medir, por ejemplo, los ácidos grasos que se encuentran ahí o las kilomicrones, pero les digo, de rutina se utilizan o cuando hablamos de un perfil de lípidos en el laboratorio clínico, pues abarcarían estos cuatro parámetros, ¿sale? Entonces vamos a mencionar en qué consisten y obviamente la utilidad clínica que posee cada una de estas. En el caso de los triglicéridos, pues la metodología analítica que vamos a utilizar es una metodología enzimática donde vamos a emplear una lipasa, igual como la lipasa pancreática nos ayuda a la descomposición o ruptura que les platicaba de los triglicéridos en moléculas de ácidos grasos libres y glicerol, para que luego el glicerol lo podamos nosotros fosforilar por medio de una glicerol quinasa. Se genera glicerol fosfato o glicerofosfato y ese luego lo oxidamos formando peróxido y el peróxido pues con una peroxidasa generamos el color, ¿ok? Niveles del triglicéridos. Aquí con respecto a los niveles de del perfil de lípidos, es importante que aquí sí se los aprendan porque estos no van a variar. O sea, este tipo de recomendaciones existe, por ejemplo, una norma oficial que nos sirve para la regulación y el tratamiento de las dislipidemias, donde en este caso no estamos hablando de niveles así como que altos o buenos o malos, o sea, no hablamos de un intervalo de referencia. Estamos considerando más que nada los recomendables para evitar nosotros un riesgo cardiovascular. ¿Sale? Que es para lo que vamos a utilizar este tipo de mediciones, más otras que podríamos analizar. Entonces, aquí se recomienda que nosotros no manejemos, o lo óptimo es que manejemos niveles inferiores a 150 miligramos por decilitro de triglicéridos. Si nosotros de ahí los tenemos más elevados, entonces, ok, de 150 a 199 es alto, pero estás como todavía en el límite, es como el semáforo amarillo, ¿no? Y a partir de 200 estamos hablando de que ya es un mayor riesgo de poder entonces padecer un evento cardiovascular. Inclusive hay personas que manejan niveles de triglicéridos hasta más de 500 miligramos por decilitro y eso pues obviamente pues estamos hablando de patologías, ¿sale? Entonces, el estado de hipertrigliceridemia, que cuando tenemos los triglicéridos mucho más elevados, vamos a encontrar que hay algunas afectaciones primarias que tienen que ver, por ejemplo, con el metabolismo y el transporte de triglicéridos, principalmente por las apoproteínas que los están siendo transportados, como las mutaciones o alteraciones genéticas, por ejemplo, en B48, o por ejemplo, si tuviéramos nosotros alguna afectación pancreática, que lo vamos a complementar obviamente con el estudio de la lipasa pancreática o algunas afectaciones endocrinas, ¿sí? Que también pudieran repercutir de manera directa en los niveles de triglicéridos. Sin embargo, la mayoría de las razones por las que nosotros vamos a encontrar los niveles de triglicéridos incrementados va a ser específicamente cuando nosotros tenemos un estadio o una situación de obesidad, ¿sí?
diabetes mellitus, por ejemplo, insuficiencias renales crónicas, hepatitis aguda específicamente, alcoholismo crónico, etcétera. Todos estos factores se consideran como factores de riesgo cardiovascular que forman parte de lo que conocemos como síndrome metabólico y que también entonces estamos considerando que pues no está bien mi estado de salud en ese aspecto desde el punto de vista metabólico nutricional. Entonces necesitamos prestar atención a este tipo de alteraciones. Por eso la recomendación de que nos hagamos chequeos o revisiones periódicas para estar monitoreando nosotros por lo menos 2 veces al año nuestros niveles tanto de este tipo de moléculas como de glucosa, del resto de los metabolitos que hemos estado analizando y sobre todo pues porque sabemos que hay una repercusión importante en enfermedades crónico-degenerativas, ¿sale? Cuando nosotros encontramos niveles de triglicéridos muy bajos, o sea, es decir, un estado de hipotrigliceridemia, aquí no es tan común, pero pudiera darse el caso, por ejemplo, en personas con desnutrición, con una pérdida significativa de peso, cuando tengamos alguna insuficiencia hepática donde no sea factible a lo mejor una síntesis adecuada de triglicéridos, ¿sale? O que hayamos consumido algunos fármacos hipoglicemiantes o que específicamente también se utilicen fármacos hipolipemiantes, entonces pues vamos a tener una repercusión directa, ¿sale? Entonces eso es relacionado con triglicéridos. Entonces voy a dividirle esta parte en dos para que no sea tan tedioso y vamos a continuar entonces con colesterol.